Hola, esto es Obvio Microbio, el podcast donde hablamos sobre microorganismos. el capítulo de hoy, los microorganismos importan, bacteriófagos, héroes incomprendidos. Ya hemos entendido, hemos comprendido que hay bacterias en todo lado, en el aire, en nuestra piel, en el suelo, nos rodean, están en todo lado. Y si es así, los parásitos que son capaces de infectarlas probablemente sean en mayor abundancia que las bacterias. Y es así como los bacteriófagos son las entidades biológicas más abundantes del planeta. Estos virus que son capaces de infectar bacterias, uno podría hacer una estimación que incluso puede llegar a ser injusta, pero háganse la imagen de que por cada especie bacteriana pueden existir unos 10, 20 bacteriófagos o fagos que están infectando o que pueden infectar esas células. Entonces, no solamente están por todos lados, porque de nuevo se encuentran donde están sus, digamos, de las células a las cuales infectan, donde están las bacterias, pero también son muchos, muchos y muy diversos. Y uno, ya el solamente hecho de pensar que hay virus que son capaces de infectar bacterias, eso ya parece una historia de ciencia ficción. Y lo peor de todo, para mayor asombro de que nos escuchan, es que los bacteriófagos se descubrieron hace más de 100 años, entre 1915 y 1917, por dos investigadores, ¿no, Juan Camilo? Sí, en principio, de hecho, todavía no se ponen como muy de acuerdo de quién fue primero. Hay dos investigadores que están asociados al descubrimiento de los bacteriófagos. Uno es Frederick Twort, que era británico, trabajaba con otro investigador muy importante de la época, y él, haciendo unos experimentos, se dio cuenta que había algo raro con el crecimiento de unas bacterias con las cuales estaba trabajando o que aparecieron, digamos, en medio de su trabajo. Y después, digamos que él quedó ahí quedó su investigación. Tiempo después, otro investigador que se llama Félix Derrel, bueno, se llamaba, él se dio cuenta que la investigación de Twort tenía que ver con algo que él estaba descubriendo, y era el por qué hay algunas veces que hay algunas bacterias que causan disentería. Algunas veces estas bacterias son más, digamos, atacan con más ferocidad que otras veces. Y al parecer estaba muy relacionado al descubrimiento de estos virus. Incluso Thor, cuando vio ese evento extraño en las bacterias, lo observó con una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, que es una bacteria que se encuentra normalmente en la piel de los humanos. Y hay algunas características de estos bacteriófagos que son importantes resaltar. Una es que solamente son capaces de infectar bacterias, no son capaces de infectar células de animales ni células de plantas, no solamente son capaces de infectar bacterias. Y es ahí cuando descubren esto que los investigadores dicen, ok, si estos virus solamente pueden infectar bacterias, podríamos pensar que los podemos utilizar como una herramienta para controlar infecciones bacterianas. Es que de hecho, desde que empezaron digamos, los primeros descubrimientos sobre los fagos, que de hecho se daban cuenta que había cuerpos de agua que tenían una especie de efecto en contra de las bacterias que causaban el cólera o el tifus, empezaron a darse cuenta como de ese potencial para poder tratar ciertas enfermedades infecciosas. Entonces los fagos de hecho sí fueron utilizados en algún momento para tratar algunas enfermedades infecciosas, y en particular en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Sí, Derel utilizó fagos que atacaban Shigella y que causaban disentería y los probó en distintos soldados. Y ellos empezaron a utilizar estos fagos o a investigar cómo podemos utilizar estos fagos para controlar infecciones bacterianas, porque claramente antes era muy difícil controlar una infección causada por una bacteria. Se utilizaba tal vez arsénico, pero el arsénico tenía consecuencias, efectos secundarios en la persona graves. Y estos bacteriófagos, el descubrimiento de los bacteriófagos se mostraba como una luz al final del túnel, hasta que en 1928 se metió alguien y le bajó la caña a los fagos. Algo así pasó.
Y de hecho se metió ahí como sin querer queriendo, como un poco Accidental. accidentalmente. Este personaje del cual estamos hablando es Alexander Fleming. Él de hecho era un médico que trabajaba con otra bacteria que causa algunas enfermedades en la piel y algunos tejidos blandos, que se llama Streptococcus, la famosa bacteria come carne. Y este doctor, este médico, se fue una vez de paseo, se fue de vacaciones, dejó creciendo ahí unas cosas en su laboratorio y cuando regresó se dio cuenta que estaba creciendo al lado un hongo y ese hongo al parecer estaba inhibiendo el crecimiento de esas bacterias. Y pues ahí él se dio cuenta que algo estaba produciendo ese hongo que mataba las bacterias y con eso, de esa manera como tan eh, accidental nuevamente, se descubrió la penicilina. Sí, con ese evento accidental descubrió la penicilina y se olvidaron a los fagos por muchos años. Y es que, a ver, digamos que la penicilina o los antibióticos en general en su momento fueron muy eficaces o fueron muy fáciles de usar porque, Y de producir. exacto, también. Y es que, claro, los fagos al ser tan específicos solamente atacan ciertas especies bacterianas. Es decir, un fago solamente puede atacar una especie bacteriana. Entonces, para hacer la formulación de los fagos, de pronto tomaba un poco más de tiempo. Mientras que los antibióticos, boom, podrían atracar, podrían atacar varias especies bacterianas. Sí, y pues empieza el escenario mundial, Segunda Guerra Mundial. Muchos soldados mueren a causa más de infecciones que de las mismas balas y de la misma artillería. Y están los antibióticos como una solución a disminuir esta mortalidad que se le sumaba a la guerra. Entonces, claro, se empiezan a producir antibióticos por muchos años, por décadas, incluso hasta la actualidad, hasta que empieza un problema grave a nivel mundial. Y es que las bacterias, como son capaces de evolucionar, son capaces de desarrollar resistencia frente a los antibióticos. Y ese es un problema ahora cada vez más común. Antes cuando empezaron a darse, de hecho el mismo Fleming decía, listo, pueden utilizar esto para tratar enfermedades infecciosas, pero mucho cuidado, que en algún momento va a dejar de ser útil. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Hay bacterias que son ya resistentes no solamente a uno o dos antibióticos, sino a muchísimos. Entonces casi que ya no hay nada que hacer frente a estas bacterias. A eso súmele que muchos médicos recetan antibióticos rápidamente sin hacer los estudios necesarios, que muchas personas en algunos países como por ejemplo Colombia pueden adquirir antibióticos con solo ir a una droguería y los toman cuando se sienten mal o sin estar seguros si los deben tomar y además los toman de manera inadecuada, no se los toman por el periodo necesario para evitar que las bacterias desarrollen resistencia. Entonces todos esos aspectos han favorecido para que las bacterias empiecen a desarrollar resistencia contra los antibióticos, especialmente las bacterias que habitan en hospitales. Y por eso muchas veces la gente entra con una enfermedad y en el hospital si tiene que quedarse por mucho tiempo, adquiere infecciones por bacterias que son multiresistentes, es decir, resistentes a muchos antibióticos y que por más que prueben no logran encontrar algo que sea efectivo para tratar la infección. Entonces estamos ante algo que nos estamos enfrentando cuando, mejor dicho, al principio de la civilización. Cualquier herida, por pequeña que sea, cualquier infección, por pequeña que aparente ser, ya puede volver a ser otra vez una sentencia de muerte. Y es como enfrentarnos a la era antes del descubrimiento de los antibióticos y por eso, digamos, desde la ciencia sí han tratado de otra vez como mirar, bueno, qué otras alternativas tenemos. Y una de esas, precisamente entonces, volvemos a recordar a los fagos, que ya los habían usado para hacer tratamiento de enfermedades infecciosas, que de hecho también se utilizan en algunos países hacia el oriente de Europa, se siguen utilizando, pero digamos su uso no está tan extendido como los antibióticos. Entonces es volver a mirar una vieja confiable de antes, a volver a entenderla un poco mejor y tratar de aplicarla ante este problema que ahora tenemos. Sí, porque este problema de resistencia a antibióticos es grave. La Organización Mundial de la Salud lo ha resaltado como una problemática de interés mundial porque muchas personas pueden morir producto de estas bacterias multiresistentes. Y los fagos, como muy bien dice usted, Juan Camilo, son una opción.
de muchas otras que seguramente existen producto del desarrollo de la ciencia. Pero los fagos los conocemos desde 100 años. Además, si bien los olvidamos como opción para tratar enfermedades infecciosas, no se dejaron de investigar y es más, hoy sabemos mucho de la biología molecular, de cómo es el ADN, cómo se replica el ADN, gracias al estudio de los bacteriófagos. Entonces sabemos muy bien de su estructura, de su genoma, aunque seguramente con la gran diversidad de fagos que hay, es muy poco el conocimiento que tenemos, pero no vamos a ciegas. Entonces tenemos de dónde partir y sabemos, por ejemplo, diferentes cosas. Una ya las mencionamos, los fagos son específicos. Eso es una ventaja y una desventaja si lo pensamos en términos de tratamiento, porque es una ventaja porque pasa lo opuesto a un antibiótico y es que el antibiótico mata todo lo que se le presente o todo lo que pueda matar, no es específico. Entonces, sucede lo que mencionábamos en nuestro capítulo anterior, es que mata tanto bacterias buenas como bacterias malas. Sí, exacto. Decíamos el capítulo anterior que no todas las bacterias son malas, de hecho, todo se trata de mantener un balance y cuando se aplican antibióticos o cuando alguien está tomando antibióticos, ese balance pues se pierde. En cambio, con los fagos, al ser digámoslo así, un arma tan específica, solamente estaríamos atacando lo que está causando problemas, lo que está causando una infección, y el resto lo dejamos quietico y mantenemos, digamos, ese balance que necesitamos o que venimos buscando. Además, pero de todos modos esa presenta ser entonces una pequeña limitante, ¿no? Porque necesitamos saber qué vamos a tratar. Entonces, para formular unos fagos, para tratar una enfermedad infecciosa bacteriana, necesitamos saber qué causa la enfermedad, que de hecho sería lo mejor que deberíamos hacer incluso con los antibióticos, saber primero qué causa la enfermedad para saber qué antibióticos recetamos, cosa que no sucede. En el caso de los fagos estaríamos más o menos obligados, aunque podíamos desarrollar preparaciones como generales, digamos, para diarreas, para infecciones cutáneas, que sabemos cuáles son los patógenos más prevalentes o más comunes, podríamos utilizar un cóctel de fagos que pueda servir generalmente, pero no tenemos la certeza que vaya a funcionar sin tener claro cuál es el patógeno que causa la infección. De hecho, esas preparaciones magistrales se utilizan en los países que les cuento Tipo que, Polonia. exacto, en Polonia, en Georgia, bueno, se me escapan aquí ahorita cuáles otros más, son muy de Europa Oriental, de la antigua Unión Soviética, quizás también por eso no se utiliza tanto los fagos. Pero bueno, digamos que sí existen esas preparaciones que son un poquito más todo propósito, sin embargo, sí, claro, habría que saber a qué nos estamos enfrentando para poder formular un fago en particular. Pero incluso la respuesta a eso también podría estar incluso en los mismos fagos. Es que los fagos, digamos, o muchos de ellos, dentro de su proceso de infectar a la célula y crear nuevas copias de fagos que sigan infectando células, eso uno lo podría medir o digamos que se podría utilizar también para identificar con qué cepa o con qué bacteria nos estamos enfrentando. Porque si hay infección, podemos saber si es la bacteria que pensamos o no. Es decir, podemos hacer un screening. Tenemos la bacteria aislada del paciente, ¿cierto? Y probamos muchos fagos, sabiendo qué fago infecta qué bacteria. Y cuando veamos que un fago específico infectó esa bacteria, podemos saber que esa bacteria es la causante de la enfermedad. Y bueno, otra de las, digamos, de las ventajas que podría tener los fagos para tratamiento de enfermedades infecciosas es precisamente eso de lo que estamos hablando, del tema de la infección y de que el fago una vez que encuentre a su célula objetivo se va a multiplicar. Eso lo hace, digamos, interesante en algunas aplicaciones en donde se necesita de pronto una alta concentración de el agente, digamos, antibacteriano, o lo que quiero que me maten Del las principio bacterias. activo del medicamento. Exactamente. Con los fagos, digamos, a diferencia del resto de medicamentos donde uno tiene que estar poniendo varias dosis, quizás con los fagos no necesariamente esa sería, digamos, como tendríamos que utilizarlos. Los fagos al multiplicarse aumentan sus números y también aumentan los chances de eliminar las poblaciones bacterianas de una manera un poco más eficaz. Sí, porque pasa igual que, por ejemplo, el virus del COVID. Es exactamente la misma situación.
Un virus infecta una célula, en este caso es una célula bacteriana, y por cada célula bacteriana pueden salir, depende el fago y depende la bacteria y depende la condición en que sea la infección, pero podemos tener cientos de fagos por cada bacteria infectada. ¿Eso qué significa? Que si damos una dosis, llega el fago a donde está la bacteria, infecta unas pocas bacterias con la dosis que agregamos, luego se va a multiplicar la cantidad de fagos para infectar otras bacterias que estén cercanas y es como una autorreplicación, como que no es necesario dar tantas dosis porque ellos mismos se multiplican para ser más eficientes. Así es, y bueno, digamos que ese tema podría generar, digamos, un poco de incertidumbre, porque, no sé, uno podría pensar, pero entonces nos vamos a llenar de fagos en el organismo y eso luego, ¿qué pasa con eso? Pues es que resulta que de hecho nuestro organismo también está lleno de fagos. O sea, ya de por sí, por ejemplo, el intestino que antes decíamos que está lleno de bacterias, por lo tanto también está lleno de fagos y que incluso ahí en estos órganos, los fagos al parecer tienen un papel de regulación también de esa población bacteriana que de nuevo vuelve a llegar a un balance. Entonces ahí los fagos tienen como un papel importante. Y ya desde el punto de vista como digamos, de tratamiento, pues los fagos eventualmente también podrían llegar a ser eliminados, bien por nuestro sistema inmunológico o bien simplemente como por cosas muy parecidas o mecanismos muy parecidos a cómo se eliminan los medicamentos tradicionalmente. Sí, porque como estos son virus que dependen de su hospedero para replicarse, cuando ya no exista el hospedero, pues no se pueden replicar y nuestro organismo de alguna manera los va a eliminar. Y es que lo que usted mencionaba aparte es un punto bastante importante porque hubo una investigación que salió en febrero de este año también 2021 que demostraron que al parecer hay más de 140.000 fagos distintos en el intestino de los humanos. Eso es un montón. Y eso también significa que nosotros hemos aprendido a convivir con ellos y a reconocerlos como que no son cosas extrañas. Es más, pareciera que cuando los fagos actúan en nuestro cuerpo, generan es más beneficios que cualquier otra cosa. Sí, digamos que ahí está como nuevamente cosas que podrían llegar a ser una ventaja del uso de los fagos para tratar enfermedades infecciosas. También es como de pronto, como dicen por ahí, como las oportunidades de mejora en cuanto a que, y quizás por eso no se usan tampoco tanto, es importante entenderlos un poco más desde el punto de vista como de cualquier fármaco, de cualquier medicamento. Y es mirar, bueno, cómo se está dando la interacción con el cuerpo, cómo son eliminados, todas estas cosas. Pero como decía usted, Santiago, al parecer incluso los fagos podrían tener interacciones con nuestro sistema que podrían ser a la larga también beneficiosas para nosotros. Pues bueno, eso ya tiene mucho más trasfondo, pero ahí puede haber también otro potencial. Bueno, pero entonces uno se puede cuestionar, ok, si son tan prometedores, ¿por qué no se utilizan? Si estuviéramos hablando hace 100 años cuando se descubrieron y no ocurrió que se metieran los antibióticos en el camino, seguramente hoy usaríamos fagos para todo. Pero en esta época, donde hay tanta regulación, donde se busca que todo esté muy bien conocido antes de poder sacarlo al mercado, antes de sacar un medicamento tipo fagos que se puede distribuir en las farmacias, hay un montón de requerimientos y un montón de incógnitas que se quieren resolver y que van a tomar tiempo. Y que tal vez solamente la presión que nos tenga contra la pared estas bacterias multiresistentes va a llevar a que estos procesos se aceleren para que la aplicación de fagos sea una realidad mucho más clara en la humanidad. Que igual esa presión ya está pasando. Es decir, como decíamos al inicio del capítulo, ya hay enfermedades infecciosas que no son tan fácilmente tratables. Y de hecho eso fue lo que le pasó a un médico que, a ver, la historia más o menos va así. Era un médico que también es o era profesor de una universidad en Estados Unidos y se fue con su esposa a pasar vacaciones a Egipto. Y pues bueno, la pasaron bien, ustedes saben, conocieron la esfinge, las pirámides, se hicieron un montón de cosas, pero resulta que el señor en algún momento del viaje empezó a sentirse mal
y empezó a sentirse mal y ya a empeorarse, tanto así que lo tuvieron que llevar a un hospital en Egipto. Allí en Egipto, pues, de nuevo le dieron lo usual, le dijeron esto es una enfermedad infecciosa, vamos a tratarlo con antibióticos. Resulta que los antibióticos no funcionaron y el señor cada vez peor y peor y peor. Tanto así que lo tuvieron que terminar trasladando a otros hospitales. Al final se lo llevaron otra vez para Estados Unidos a que A lo San Diego, trataran. Ajá, al hospital de San Diego. exactamente. De hecho, el de la universidad, de la Universidad de California en San Diego. Y allá lo siguieron tratando con más antibióticos y nada quedaban con el chiste del tratamiento. Se dieron cuenta que la infección con la que estaba cursando esta persona, la infección con la cual estaba sufriendo tanto, era causada por una bacteria que era multiresistente, que como Santiago nos contó ahorita, pues es una bacteria que es resistente a varios antibióticos. La cosa se puso tan grave que el señor le tuvieron que inducir un coma, o creo que de hecho cayó en coma. Digamos, eso no me acuerdo muy bien. El punto es que ya el señor ya estaba más del otro lado que de este, él ya se iba a morir. La esposa súper desesperada, de hecho la esposa también era médico o es médico y trabajaba como con salud pública. Entonces lo que hizo la señora fue, bueno, voy a buscarme a ver quién me puede ayudar con tratamientos alternativos, a ver cómo tratamos a mi esposo, pero pues, imagínense el nivel de desespero de esta señora buscando. Entonces se encontró con un grupo de investigación ahí mismo en Estados Unidos, ¿cierto? En Texas. Sí. En Texas se encontró con un grupo de investigación que estaban trabajando con fagos. Le dijeron, venga, pues mándenos la muestra de su señor esposo, de qué bacteria está causando el problema, y nosotros buscamos a ver qué tenemos acá. Y encontraron un fago que ellos ya tenían aislado para esa bacteria. Que es Acinetobacter, para de pronto los más curiosos. Sí, Acinetobacter baumannii, que es de esas bacterias que antes nadie le prestaba atención y ahora es pues el diablo en pasta. Y el tema fue que de manera muy experimental y ya casi sin ninguna garantía de nada, empezaron a tratar al señor y el señor a recuperarse. Entonces la historia es muy chévere porque de hecho los dos terminan muy convencidos del tema de los fagos y de la terapia con fagos y ahora tienen todo un centro de investigación que está dedicado al desarrollo de la fagoterapia, que es así como se llama esta alternativa. Y pues bueno, el señor vivió para contar la historia. Sí, este se conoce como el caso Patterson porque este profesor de psiquiatría se llama Tom Patterson y efectivamente estuvo al borde de la muerte y su esposa, con contactos, escuchó de los fagos y probaron. Y es bueno, ahí aparte un dato interesante en esta historia es que el fago que se utilizó para tratar a Tom Patterson fue aislado por una colombiana, Carolina Hernández, que está allá en Texas, y ella aisló este fago, lo produjeron para concentrarlo, tenerlas en varias cantidades, en altas cantidades, trataron a la persona y se salvó. Y es un caso muy exitoso y muy famoso y le empezó a abrir puertas a la fagoterapia en Estados Unidos. Ustedes saben que la FDA es la organización que pues está pendiente de regular todo lo referente a medicamentos en Estados Unidos y que sirve como referente también para el mundo en general. Entonces, claro, ya se empezaron a prender alarmas de, ok, tenemos un problema de bacterias multiresistentes, hay una alternativa que es la fagoterapia y tenemos un caso de éxito, que obviamente no es el único. Exacto, no es el único porque a partir de ese caso han intentado explorarlo en otras cosas, en particular en Estados Unidos, lo han explorado con personas que sufren de diabetes y que en una digamos, de las consecuencias más graves de la diabetes, que es el pie diabético, que dan unas infecciones muy graves en los pies de las personas que sufren de Que diabetes. pueden perder incluso las extremidades. Exacto, es terrible. Al parecer también han dado muy buenos resultados ahí. Los han utilizado en pacientes con fibrosis quística, que también, pues no es una enfermedad causada por una bacteria, sino que cuando se complica, es una bacteria la que termina, digamos, complicando la enfermedad. Y al parecer los fagos también hay una alternativa, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa. Y así ha empezado a crecer un poco la voz de el uso de la fagoterapia para tratar ya infecciones que
no tenemos cómo tratarlas con antibióticos. Y es que eso es como una de las cosas más interesantes con la fagoterapia, y es la posibilidad de poder atacar bacterias que resisten antibióticos. Y uno pues se preguntará, no es lo mismo, no se volverán lo mismo resistentes a los fagos. Puede pasar, pero la ventaja... Yo diría más bien la respuesta es sí. Sí, exacto, La claro. respuesta es sí. Sí, es claramente, las bacterias se pueden volver resistentes a los fagos, pero la gran ventaja es que buscar fagos es mucho más sencillo que buscar moléculas antibióticas. Incluso uno en el laboratorio podría también poner a una presión, digámoslo así, evolutiva al fago, y pues también el fago va evolucionando con el tiempo y volviendo otra vez a atacar a las bacterias. Sí, es que los fagos son virus, entonces los virus, sabemos, evolucionan. Entonces, así como las bacterias pueden evolucionar y ser resistentes al fago, el fago puede evolucionar para volver a infectar esa bacteria. Además, tenemos otras formas de disminuir esa posibilidad de resistencia frente a los fagos, y es como, por ejemplo, utilizar una mezcla de distintos fagos para que a la bacteria se le dificulte más ser resistentes a todos los fagos, porque una bacteria puede ser infectada por, como dijo usted, Juan Camilo, por muchos fagos. Y como usted también mencionó, aislar fagos es mucho más fácil que desarrollar un nuevo antibiótico que lleva décadas y mucha inversión de dinero producirlo. En cambio, los fagos, ¿en dónde están? Igual que las bacterias, en el agua, en el suelo, en la piel. Entonces, tomar muestras, aislarlos, identificarlos, caracterizarlos y tenerlos listos para utilizarlos cuando necesitemos. Bueno, entonces los fagos tienen un potencial muy alto. Realmente ya no es la alternativa desconocida, muy experimental, como que uno no sabe muy bien cómo funciona, aunque necesita ser claramente muy estudiada. Y no solamente los fagos se pueden utilizar para tratar enfermedades infecciosas en humanos, sino también para evitar un poco, digamos, la adquisición de este tipo de enfermedades. Sí, los fagos, la función ecológica de los fagos es el control de poblaciones bacterianas. Entonces, en ese sentido, podemos utilizarlos, por ejemplo, en agricultura para controlar enfermedades causadas en las plantas por otras bacterias. Podemos utilizarlos, por ejemplo, para descontaminar alimentos que lleven alguna bacteria que pueda causar una enfermedad en el consumidor. Podemos utilizarlo nuevamente para controlar infecciones bacterianas en hospitales, para desinfectar en áreas donde sabemos que prevalecen algunas bacterias peligrosas. Tiene muchas otras aplicaciones además de la de controlar infecciones bacterianas en humanos. Es básicamente utilizar toda la historia de evolución de los fagos eh, frente a las bacterias, un poco para nuestro beneficio y como una alternativa al uso de antibióticos. Incluso, de hecho, los podríamos utilizar para alargar un poquito más la vida útil de esos antibióticos, que eso también podría ser otra aplicación. Sí, se han dado cuenta que si mezclan el tratamiento fagos más antibióticos, hay como una cooperación en estos tratamientos que resulta ser bastante prometedora. El limitante va a estar siempre en la regulación, en que las entidades encargadas saquen regulación para poder utilizar los fagos y para que realmente sea una alternativa viable en el tiempo. Pero eso solamente se logra con más investigación, más datos sobre por qué funcionan los fagos y por qué son una muy buena alternativa y tienen un alto potencial para ayudarnos con las enfermedades infecciosas. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Los esperamos en el próximo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios en Twitter como @obiomicrobio21, en Instagram como @obiomicrobio2021. También nos pueden buscar en YouTube, nos pueden buscar como Obvio Microbio. Ahí podrían dejar todas sus preguntas o lo que opinan de nuestros capítulos. Hoy también le queremos dar un gran agradecimiento al Departamento de
Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes por el préstamo de este estudio de grabación donde estamos grabando hoy en día nuestro podcast. Sí, muchas gracias al departamento y a la facultad por facilitarnos este espacio. Entonces, pues bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Obvio Microbio. Yo soy Juan Camilo. Yo soy Santiago. Y esto fue Obvio Microbio.